Yo tenía un buen sueldo, si hay un buen sueldo en este lugar. Pagué todas mis deudas y así es que pude progresar. Sin embargo me endeudaron entre el Mauricio y la Cristín. Lo sufriré 100 años al fantasma del FMI. Todo ha aumentado mucho y es un infierno la inflación. Ay, si pudiera trocearlos, lo haría sin ningún temor. Pero el mundo es gobernado por lo que dicta el capital. Hay que pagar las deudas o Buitre te las cobrará. Ahora que ganó Alberto, tenemos que renegociar. Si aplica retenciones, el campo se va a calentar. Y los fachos y los medios, los títeres del tío Sam, ese careta idiota que siempre pide y pide más. Lo hicieron muchas veces, cada vez no se deben más. Para levantar el muerto, nos quieren volver a ajustar. Que le cobren a Cambiemos, que la traigan de Panamá. Como decía Néstor, un muerto no te va a pagar. Como decía Néstor, un muerto no te va a pagar. Buen día, amigos. Buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo va? Dejaron aquí una estela de nostalgia a nuestros amigos de Te Quiero. Otro claro. abrazo para Federica y para todos ellos. Ahora ya estamos nosotros en esta continuidad y le damos la bienvenida con muchísimo gusto a un profesional como Caimi a las 6. ¿Qué te parece? Que va Claro que con sí. un gran equipo a antecedernos en la programación de la mañana de las 7:50. ¿Todo muy bien? ¿Y el día? Gris, poco más de 24 grados. Dicen que a partir de hoy, 32, sábado 32, domingo 33, algo de lluvia por la noche, lunes 27. Hemos empezado con los auténticos recalientes, es decir, Adrián Stoppelman en la letra y Alejandro Sanz, un genio el tipo ese, en las voces, los instrumentos, el ritmo, la canción. Bueno, de esa manera quisimos hablar en el comienzo de la segunda mañana de las 7:50, antes de Detrás de lo que vemos con Claudio Villarruel, de este entuerto que se ha generado alrededor del Fondo Monetario Internacional. La deuda externa es un subsidio oligárquico, es un subsidio al poder real. ¿Para qué? Para fuga, para timba financiera, fiesta que pagan millones y millones y millones de seres humanos con hambre, bajando la calidad educativa, bajando la calidad de su salud, y entonces después, cuando un gobierno nacional y popular pone reglas de juego para que las cosas más o menos estén en su lugar, resulta que el fondo se pone loco. Una de las cosas en las que más insistimos, Gustavo Campana, y creo que hasta nos pusimos pesado en eso, era en remarcar aquello del estatuto que incumplía el Fondo Monetario Internacional, que no puede prestarle dinero a países que lo van a fugar, y lo hacía con la Argentina. Lo dijimos 1000 veces, parecía que esto no iba a tener nunca la mínima incidencia, pero ahora lo puso sobre la mesa Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco banca campañas políticas el fondo a través de su estatuto. Y sin embargo, fueron más de 40.000 millones de dólares lo que entregaron de un stand-by de 57.000, que por supuesto vino para bancar la campaña política de Cambiemos en 2019. Eso hicieron y ahora tratan de cobrar la deuda contraída. Es de una crueldad, de una miserabilidad que no tiene límites la del Fondo Monetario Internacional, pero peor es que el Fondo Monetario son aquellos medios que también por asociación, pero también por ideología, pretenden que el gobierno se haga cargo del desastre brutal, desalmado
de Mauricio Macri y toda la gente tan incapaz que estuvo gobernando la Argentina. Pretenden que lo hagamos otra vez. En algunas otras situaciones de la historia contemporánea fueron un poquitito más institucionales aquellos pases de factura que pagó el pueblo. Por supuesto, la estatización de la deuda externa privada del 82, salvando con 23.000 millones de dólares el pueblo argentino a 70 grupos económicos, entre ellos SOCMA, la salida de la convertibilidad con especificación asimétrica, dividiendo el capital por 3 su deuda, y claro, también el salario obrero se dividió por 3. Vamos a leer los tuits de Cristina Fernández de Kirchner a propósito de lo que vamos a escuchar de un tal Gary Rice, que va a estar ahí doblado al español. A mí no me gustan ese tipo de notas, pero es la única forma que tenemos de hacerlo, con la voz que se superpone a la real de Gary Rice. Pero antes que nada, lo que quiero decir es que el grado de malicia del Fondo Monetario Internacional es todavía mayor, porque pensá, Gustavo Campana, que estos tipos le prestaron dinero a la Argentina conociendo cómo estaba la Argentina. Estos vinieron a hacer las cuentas, estos veían los papeles. No es aquel que te pide un dinero y vos no sabés, y vos me pedís un dinero a mí, y yo no sé cómo estás en este momento para pagármelo, para devolvérmelo. Tengo que hacer un acto de fe. Bueno, tomá, y espero que me lo devuelvas. Pero si yo estoy metido en tu casa, revisando los papeles, con todos los cajones a disposición, y sé dónde estás parado en este momento, y vos me pedís un dinero que yo advierto que de ninguna forma lo vas a poder pagar, y te lo presto, también yo soy responsable, porque ellos sabían que de la única manera que se le podía pagar era hambreando más de lo que ya lo estaban haciendo a todo el pueblo argentino. Veámoslo de este modo, Víctor Hugo, fue una inversión, salió mal, pero fue una inversión de riesgo. Pusieron guita para que continúe un modelo que les garantice flexibilización laboral, profundización de la reforma previsional y, por supuesto, entrega de los recursos naturales. No salió bien, pero vinieron a poner guita para eso: flexibilización laboral, profundización de la reforma previsional 2017 y recursos naturales. Y ahora llega el momento de pagarlo. ¿Pero de qué forma? Se pregunta el gobierno. Si vos diste dinero sabiendo que no teníamos cómo pagarte, por lo menos teneme paciencia. Cristina Fernández lanza con una enorme habilidad de jugadora y estadista internacional el tema de la quita. Es probable que la quita no se produzca, pero discutiendo de la quita, lo que tenés que conseguir son plazos. Los plazos son mucho más importantes que el volumen de la quita en este momento, por supuesto. Si la quita es de 20.000 millones, estamos hablando de algo muy pesado. Pero si la quita son 5.000 millones de dólares, por ejemplo, que dado el volumen de lo que prestaron es el 10% de lo acordado por Mauricio Macri, está bien, pero no es decisivo. Mucho más importante, Gustavo Campana, es no pagar esto por 3 o por 4 años, y eso es lo que verdaderamente quiere conseguir el gobierno argentino. En la década del 90 el Fondo Monetario se hizo cargo de las vidas de toda América Latina. Nuevamente, por segunda vez, desembarcaba el neoliberalismo entre nosotros. En 2009, después de haber generado a principios del siglo XXI, finales del siglo XX, un desastre económico, social y político, recuerden que pidieron perdón. Hicieron una carta diciendo, sí, la verdad, nos equivocamos. Bueno, dentro de 3 o 4 años por ahí hacen lo mismo, pero el plan no lo cambian. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que ellos no tienen clientes en el mundo. El más importante es la Argentina. Parece mentira dónde caímos. Los giles, por culpa de estos incapaces, del mundo entero, los más incapaces. El Fondo Monetario Internacional no tiene clientes. El 60% de la cartera de estos aventureros internacionales, verdaderamente delincuentes financieros, el principal cliente es la Argentina. 61% de lo que tiene el Fondo Monetario Internacional es la Argentina. Después viene el segundo, es Ecuador, con el 13%. Quiere decir que nos tomaron por tontos, aprovecharon la enorme incapacidad para decirles a estos, y consiguieron en uno lo que tendrían que lograr en 20 o en 30 clientes internacionales. La Argentina, tan viva como se piensa, representada por estos inútiles de Mauricio Macri y compañía, a nombre de los vivos, de las corporaciones que están detrás, se convirtió en casi el único cliente del Fondo Monetario. Apostaron por orden de Trump, por orden de Estados Unidos,
nuevamente a quedarse con la Argentina y pusieron guita para subsidiar una campaña. Eso fue lo que sucedió. No está en la letra fina del estatuto del fondo, pero todos sabemos que políticamente eso fue lo que intentaron. Venían por todo, porque ante una nueva victoria del neoliberalismo, ante una nueva victoria de Cambiemos, ahí sí, tierra arrasada, no quedaba nada. Por eso Macri decía que no iban a ir al Fondo Monetario Internacional, porque él en algún lugar de su modesto recurso intelectual tiene alguna neurona que le dice, del Fondo Monetario Internacional ya se habló bastante en la Argentina, y cuando le preguntaron los periodistas que representaban a Mañeto para que él dijera en plena campaña que no iba a ir al fondo, lo cual le aseguraba algunos votos de gente que podía decir, ya vos no van a ir al fondo, si se tendrán fe para gobernar estos individuos. Cuando le preguntan, ¿ustedes van a recurrir al Fondo Monetario Internacional? El tipo, muy campante, dice, no vamos a ir al Fondo Monetario Internacional, vamos a seguir la relación que se tiene hasta este momento, pero nosotros no le vamos a pedir plata al Fondo Monetario Internacional, porque Macri, en algún lugar de sus modestas cualidades, nada menos que de gobernante, posiblemente tenga cualidades de jugador de pádel, de fútbol, y en algún otro sentido, hasta de ingeniero, porque no sé si alguna vez trabajó de tal, pero a lo mejor sirve. Para lo que no sirvió para nada, para lo que es una vergüenza, para lo que es una tristeza, es para haber sido nada menos que presidente de la República. Pero él sabía, en algún lugarcito tenía que al Fondo Monetario Internacional decir que se iba a recurrir, era malo, que la gente lo iba a tomar a mal. Entonces cuando le pregunta la mafia mediática, ¿usted va a ir al Fondo Monetario Internacional? El tipo muy tranquilo dice, no vamos a ir. Siempre hay que recordar, cuando Néstor le pagó al fondo en 2006, contrajo deuda a la Argentina por 50 años. Desde 1956 a 2006, la Argentina le debía al fondo 9.500 millones de dólares. Desde mediados de 2018 hasta el presente, la Argentina debe 47.000. Eso se llama Mauricio Macri. No, sí, aquel gobierno arregló echar al Fondo Monetario Internacional dándole todo lo que le correspondía, quitar deuda del 93%, una quita del 60%, del 50%, algunos mencionan casos del 70%, conseguir una quita, pagar al Club de París y hacer que la deuda en la Argentina dejase de ser un tema, salvo por la presión aquella de los fondos buitres, contra lo que se había hecho muchísimo. Los foros internacionales le daban 160 votos, si mal no recuerdo, lo bajamos a 150 por las dudas, 150 votos internacionales en donde se nuclean todos los países a favor de la Argentina en la consideración que tenía de la deuda. Aquella votación en las Naciones Unidas generó que solamente quedaron del otro lado del mostrador los que te prestan guita y sus aliados, y de este lado todos aquellos que habían sufrido renegociaciones con el fondo o con los buitres, que manejan más o menos 3 o 4 veces tu Producto Bruto Interno. El fondo siempre conoció cuál era la situación de la Argentina. Claro. Le prestó plata porque, como a la larga, aún desangrando a los países, saben que la van a cobrar, porque si cobraron los fondos buitres anteriores es porque siempre vendrá alguien que les pague. Esa malicia atroz de prestarle un dinero que el país solamente le puede pagar matando de hambre, pero matándola literalmente a su propia gente. Argentina en agosto 2018 tocó las puertas del fondo, pase por acá, que viene a buscar un crédito. Muy bien. ¿Trabaja? No, estoy desocupado. Bueno, ¿tiene alguna propiedad? No, la verdad que no tengo nada. ¿Un auto? No tengo nada. ¿Cuánto quiere? 57.000 millones de dólares. Bien, eso es lo que estábamos buscando. Alguien que no tiene laburo, que no tiene propiedades, que no tiene auto, que no tiene nada. Ese tipo es el que se lleva de acá 57.000 millones de dólares. Anoche mostraba por televisión en C5N, en la columna, dos gráficos. Un gráfico que tiene dos líneas paralelas, iguales, y las dos en crecimiento sostenido. Una, la de la deuda en sí misma, 101.000 millones de dólares, si mal no recuerdo. La otra, la fuga de capitales, 88.000 millones de dólares. Todo el dinero, puede decirse, que entró a la Argentina por el maldito préstamo asumido por Macri a nombre de la República Argentina ante los delincuentes internacionales del Fondo Monetario Internacional, todo el dinero que pidieron se fue. Y hay que sumar a ese total siempre la deuda privada, la deuda de las empresas, porque ellos tuvieron
permiso para salir a jugar. Ellos también fueron parte de esta historia, pero siempre apuestan a que al final la paga la Argentina, y si no, preguntale a Vicentín. Es exactamente lo mismo. ¿Quién banca a este muerto? El Banco Nación. ¿Cuál es el problema? Pedirle más guita al Banco Provincia, al vice, dale toda la banca estatal haciéndose cargo de este muerto. Ese es el asunto. La deuda es un subsidio oligárquico, externa, interna, en pesos, en dólares, es un subsidio oligárquico. Vamos a escuchar a Gary Rice para entender mejor por qué Cristina emite estos tuits. Quisiera señalar dos comentarios. Uno, puedo asegurar definitivamente a todos que no hubo ninguna violación de las reglas, de las disposiciones del Fondo Monetario, simplemente para que quede claro eso. Y el segundo comentario que quisiera hacer es sobre el tema de deuda, la capacidad del Fondo Monetario para reestructurar su deuda y posponer los reembolsos, las recompras. Todo eso se ve limitado por nuestro departamento y nuestros marcos legales. Así es que eso no es nada nuevo. Me parece que todos lo saben cuál es esa postura, lo hemos dicho antes, y no solamente en el contexto de Argentina, es una disposición que se aplica en general. Claro, Raiz, claro, está bien, debe haber pensado, digo yo, no debe haber pensado esto, Cristina, claro, muy bien, pero Cristina, cuando habló en Cuba sobre la deuda, además de hablar de la quita del Fondo Monetario Internacional, dijo, ojo, ¿y dónde está permitido que el Fondo Monetario preste para fuga de capitales? Eso también está prohibido. Entonces, después de esto, Cristina pone un hilo de tuit, ¿viste? Cuando hay una sucesión de twitters, y dice, tuit 1, leo en Infobae, el FMI le respondió a la presidenta, dijo que no violó sus estatutos. Segundo hilo de Cristina, segundo tuit de Cristina, ¿qué hace? Muestra el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, copia y resalta el artículo 6 del convenio constitutivo del FMI que dice, ningún país miembro podrá hacer uso de los recursos generales del fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital. No lo dice Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner postea el artículo del Fondo Monetario Internacional que dice esto. Tercer comentario de Cristina en Twitter, dice, sin comentarios, los argentinos y las argentinas sabemos leer. La observación de Cristina es muy pertinente porque muchas veces en campaña yo dije que en verdad el fondo, es más, me acuerdo que cuando me vinieron a visitar los directivos del fondo, yo estando siendo candidato, yo emití un comunicado y yo le marqué al fondo cómo habían incumplido normas estatutarias del fondo que prohíben prestar plata para cubrir corridas cambiarias, que fue lo único que hizo. Fueron todas corridas cambiarias que el fondo financió. Sí. Entonces, lo que Cristina dice es, si incumplieran eso, incumplan y háganos una quita. La verdad es que es absolutamente pertinente lo que dice Cristina. Lo que sí yo quisiera, y creo que lo estamos logrando, es tener un diálogo sensato con el fondo, para ver cómo podemos llegar a un acuerdo donde pongamos en marcha el funcionamiento de la economía. Todo lo que hoy nos rige a nivel planetario fue concebido después de Yalta, después de la Segunda Guerra Mundial. Son los que ganaron, son los poderosos, son los que se repartieron el mundo, formato que hoy más o menos respeta aquellos códigos sin la Unión Soviética, y por lo tanto el Fondo Monetario vino a eso, a regir las normas de cómo el poder real, el capital concentrado, quería que el resto se adapte, no crezca, sea comprador compulsivo de bienes del norte, y ya está. Nuestro rol era la deuda, nuestro rol era volver a ser un país primarizado, nuestro rol era volver a ser un comprador compulsivo de bienes y servicios. El fondo sigue existiendo, las normas siguen siendo las mismas, y cada vez que un país levanta un poquito la cabeza, bueno, son malos alumnos. Llegamos al fondo en 1956, de la mano de la fusiladora, que primero bombardeó la plaza, mató en 1956 en Los Paredones, y decretó el 41-61, que no lo podés nombrar, no, la proscripción eterna del campo nacional y popular. En ese momento entramos al fondo. ¿Ustedes creen que hay casualidad? No. Desde ese momento, el liberalismo se hizo cargo de un país que era sustitución de importaciones, de un país que era
industria nacional, de un país que era pleno empleo, de un país que había decretado su independencia económica, de un país que había pagado toda su deuda externa. Alguna vez fuimos eso. Por eso Cristina, en el G20 2011, fue y le dijo: basta, muchachos, basta de anarcocapitalismo. Esta presidenta le ha tocado ser defensora de la seguridad alimentaria de la República Argentina, muchas veces con algunas críticas por parte del sector privado, porque hay un refrán en mi país que dice: la caridad bien entendida empieza por casa, y si no puedo asegurar la seguridad alimentaria de mi pueblo, mucho menos voy a poder contribuir a la seguridad alimentaria global. La presidenta puso el énfasis en la protección social del empleo y en la regulación de los mercados financieros. ¿Ustedes creen que no hay gente que gana mil fortunas con esos movimientos sin hacer absolutamente nada, solamente sentado en un escritorio y manejando una computadora? Bueno, eso los líderes del mundo no han logrado solucionarlo y han pasado 3 años. Y por supuesto, cuando a un enfermo no le dan la solución, cada vez se agrava más. Han inyectado miles de millones de dólares y de euros en el sistema financiero. Yo sostuve en la reunión de Londres del día 2 de abril que era necesario obligar a los sectores financieros a volcar a la economía real esos recursos, porque si no hay consumo, señores, no hay capitalismo, no hay posibilidades de crecimiento de la economía. Este es el tema, esto es lo que está fallando. O sea, lo que estoy proponiendo, ¿quién me habría visto de mis épocas universitarias ahora? Estoy proponiendo volver al capitalismo en serio. Porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie. Entonces, si hay un buen sueldo en este lugar. Extraordinario discurso ante la cara de los demás integrantes del G20. Les está diciendo: ustedes, aunque no lo dice, son los que han generado que el lobo se pasee por el gallinero y haga lo que quiera, sin ningún tipo de límite. El mundo es una zona liberada para que los mercados hagan lo que quieran. Una gran diferencia la que hay entre Cristina Kirchner y Macri. Ya no estoy hablando de la intelectual, sino también de la actitud. El genuflexo de Macri, ¿vos te acordás aquella imagen de los 60 o 100 mozos que venían con la bandeja coreográficamente para servirle la comida a los integrantes del G20? Eso es lo que Macri siente. Él quería mostrar ese nivel de aceptación de todos los códigos del G20 y los homenajeaba de la mejor manera. Cristina Fernández, bien, mal, con razón o sin razón, para nosotros bien y con razón, pero seguramente, aún para los que estuvieran en desacuerdo, con mucho coraje, les estaba diciendo: ustedes no están haciendo ni siquiera capitalismo. Y yo sé que el dato es tonto, menor, qué sé yo, no sirve por ahí para mucho si vos estás pensando cómo llegás a fin de mes, pero cuando vas a los foros internacionales, lo dijimos tantas veces, qué bueno es escuchar a Cristina en castellano, como lo hacen los líderes de las potencias, y el otro hablando en un genuflexo inglés, queriendo participar, ser parte, soy de la familia, tómenme como un cercano. Es interesante ir y decir quiénes somos. ¿Querés entenderme? Para eso el traductor. La mañana. Víctor Hugo y Campana.